Señoras, señores, buenas noches. Como siempre, bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria, aquí en Costa del Sol Televisión. Nosotros no descansamos y así llevamos con 3 años consecutivos porque, a tenor de las circunstancias pasadas y las presentes, esta casa, su televisión de cercanía, como es Costa del Sol Televisión, quiere seguir teniendo una lupa muy puesta, muy atenta a las circunstancias de nuestra primera industria, como es el turismo. De ahí que este año, por tercero consecutivo, como decimos, sigamos haciendo una programación especial de cara al turismo en la Costa del Sol. Y dados los tiempos en los cuales estamos ya con las fiestas de la Virgen del Carmen siendo historia y por delante un verano donde esperemos alcancen las mejores cotas de ocupación turística, afrontamos el programa de hoy rodeándonos de dos expertos, dos personas habituales, dos profesionales habituales en esta casa a la hora de analizar, valorar la situación turística de la provincia de Málaga, como son, por un lado, Juan Carlos Cabrera, que es coordinador del equipo turístico municipal del Ayuntamiento de Benalmádena. Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ti, a ti. ¿Vacaciones hay o no hay? No hay vacaciones. Por tanto, igual que en la televisión. Nada, a continuo. Continuamente pendiente de la situación turística y junto con Juan Carlos, pues también otro miembro, en este caso asesor del equipo turístico municipal del Ayuntamiento de Benalmádena, como es José Miguel Bordera, exdirector de hotel. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Hay descanso en verano? Ahí estoy en permanente descanso, aunque me lo tomo de la forma más activa posible. Por tanto, bueno, una manera de llevar el año adelante. Por supuesto. Creo que como muchos, y incluso el que les habla, con el COVID reciente, por llamarlo así, sí. Pero todo perfecto, ¿no, José Miguel? Muy bien, perfectamente. Claro. Juan Carlos, ¿tú te libras o...? Yo también me incluyo en el paquete, pero claro, ya más cortito y más ligerito. Con lo cual, estamos con las defensas adecuada para afrontar los tiempos y ojalá que esto de la pandemia sea cada vez más historia, si bien tras la pandemia, ya saben ustedes, las circunstancias económicas, sociopolíticas y demás que están aconteciendo en el mundo y en España, lógicamente. Bueno, pues antes de entrar sobre pormenores concretos del momento actual en el cual nos encontramos, yo pregunto, Juan Carlos y José Miguel, un titular. Julio 2022. A estas alturas del verano, ¿qué pensamiento, qué reflexión, vamos de pronto, hacéis sobre el momento turístico actual? Pues nada, que el verano va bien y esperemos que continúe también bien y esperemos que la temporada de invierno sea también bien, pero esa ya tiene más problemas y más dificultades. De momento, todo bien. ¿Satisfecho al menos por cómo va desarrollándose el verano? Yo pienso que sí, que es óptimo, se están dando porcentajes superiores a los que se dieron en algunos casos, en determinados casos, a los del 2019, por lo tanto la lectura es a nivel, digamos, de asistencia turística, de turistas, es bien. Otra cosa sean los resultados económicos, que eso podríamos entrar después a analizarlo. Perfecto. José Miguel, ¿cuál es tu impresión sobre los momentos actuales? Es un buen verano, turísticamente hablando, sin ninguna duda. Incluso bastante mejor de lo que cabía esperar hace unos cuantos meses, sobre todo cuando se empezó con el tema de la guerra de Ucrania, que veíamos indicios ahí de peligrosos que podían afectar al turismo. De hecho, yo me sigo preguntando dónde están yendo este año los rusos de vacaciones, porque era un mercado grandísimo y nadie sabemos dónde están yendo. Sí que sabemos que no están viniendo aquí a España, ¿vale? Pero ¿dónde están yendo? ¿Están yendo de vacaciones o se han quedado en Rusia? Me dicen que Cuba es uno de los destinos. Es probable, sí. Pero quiero decir, es un verano, aparte de este detalle, pues es un verano, bueno. Carmen Riu, ya sabes, una de los dos hermanos de la cadena Riu, decía no hace mucho de que es un verano sumamente bueno. Esta es la frase que ella aplicaba a este verano. Bueno, sus motivos tendrá para decirlo, porque no en vano regenta una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo. Perfecto. Bueno, pues con este síntoma que nos analizan nuestros expertos, arrancamos el programa de hoy. Y ahora deteniéndonos en estimaciones y en datos que organizaciones de tanto prestigio como AECOS, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, han hecho públicas con relación a estimaciones
de este mes de julio y también con relación a estimaciones futuras de ocupación hotelera para agosto y para septiembre. Y la cosa, como dicen José Miguel y Juan Carlos, pintan bastos, pintan en positivo. Escuchemos, veamos cuáles son esas expectativas que la patronal de los hoteles hace sobre esa ocupación hotelera en la Costa del Sol. Preveemos que julio, el mes en la provincia de Málaga, cierre con una ocupación media del 85,09%, superando así los niveles del mes de julio del año 2019. Comentar que si ya en el mes de mayo superamos las cifras o los niveles de ocupación del mes del año 2019, otra vez este mes de julio tenemos previsto superar esos mismos niveles, aunque el mes de junio no lo hiciera. Nosotros preveemos, como decía, que el mes de julio cierre con un 85,09% de ocupación, superando así los niveles prepandemia, ya que en julio de 2019 la ocupación fue del 84,20%. Esto es decir, que prácticamente casi un punto más porcentual de ocupación. Y, como decía, el segundo mes, junto con mayo, que superamos los niveles de ocupación del año 2019. Esta cifra obviamente incita al optimismo y sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado la provincia de Málaga de media solo ocupó el 58% de las plazas disponibles. Bueno, hay algunas cuestiones que aún así arrojan cierta incertidumbre al sector, como es la huelga de algunas aerolíneas que ha ralentizado la llegada de turistas de procedencia internacional, y aunque los datos hayan mejorado notablemente sobre lo esperado, ya que en las últimas previsiones nuestras pensábamos que la ocupación durante este mes rondaría el 78%, pero las reservas de última hora han incrementado el número de plazas ocupadas. Bueno, en esta actualización de datos se permite observar, como decía, una ralentización del turismo internacional, ya que si hasta ahora, en el mes de julio y en el mes de agosto, se preveía alcanzar niveles del 70% de turistas de procedencia internacional, esta tasa ha vuelto a descender hasta el 60%, dando así paso a un crecimiento o a un nuevo crecimiento de la demanda del mercado nacional, turistas procedentes de España. Bueno, esta explicación a este nuevo cambio de tendencia fundamentalmente la encontramos con la suma de diversos factores. Por un lado, la incertidumbre que han provocado o que han generado los paros convocados por los sindicatos de algunas aerolíneas, que en apenas 15 días pues se han cancelado más de 2.000 vuelos en los aeropuertos europeos y entre ellos aeropuertos españoles, y en el caso concreto el de la provincia de Málaga, el aeropuerto Costa del Sol, a lo que hay que añadir retrasos sufridos en plena operación salida de turistas procedentes del Reino Unido, que se están encontrando ciertas complicaciones en fronteras tras su salida de la Unión Europea. Bueno, por otro lado, respecto a lo que son ocupaciones por municipios, Marbella lidera en el mes de julio el ranking de ocupación, ya que con casi 13.400 plazas tiene más del 91% ocupadas. Le siguen Torremolinos con un 89,90% de ocupación, Nerja con el 87,72%, Fuengirola con el 87,14% y Málaga con el 83,43%. Bueno, respecto a las previsiones de los próximos meses, hay que decir que en agosto todavía tenemos datos que están por debajo del año 2019, es decir, nosotros preveemos ahora mismo y a fecha a mediados de julio una ocupación para agosto del 81,77%. Esta cifra aún dista 8 puntos por debajo de la comparativa respecto al año 2019, pero la tendencia es buena, ya que en agosto del año pasado, ese mes de vacaciones por excelencia, apenas se ocupó el 62% de las plazas hoteleras. Respecto al mes de septiembre, también tenemos previsiones bastante esperanzadoras, ya que la ocupación ahora mismo está
a los niveles del 77,03 de media en la provincia de Málaga, si bien sube ligeramente la presencia del turismo de origen internacional, como a diferencia de los meses de julio y agosto, ya que esta tendencia pasa del 60 al 65%. Bueno, como decíamos, en septiembre del 2019 la ocupación fue del 86,74, ya que todavía estamos a 9 puntos por aquella ocupación de aquel año, pero los datos demuestran que el sector todavía no se ha recuperado, pero sí va mejorando las cifras, y sobre todo si se tiene en cuenta los datos de ocupación por estas mismas fechas que se ocuparon la mitad de las plazas disponibles en septiembre del año anterior. Bueno, como vemos, el verano se presenta mejor de lo esperado en un primer momento, y esperamos que estos paros de las aerolíneas y los retrasos en los aeropuertos europeos en plena operación salida y en la temporada alta nuestra de la Costa del Sol no afecten a nuestro destino y podamos volver a disfrutar de un verano similar a los de antes. Son datos, como decíamos, de la patronal hotelera, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, por voz de su vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández, y donde viene a testimoniar la previsión para este mes de julio en cuanto al 85% de ocupación hotelera, y luego en cuanto a agosto, han escuchado ustedes, 82%, y septiembre 60-65%. ¿Qué lectura hacemos, José Miguel Bordera y Juan Carlos Cabrera, sobre lo que dice la patronal hotelera como uno de los termómetros fundamentales y básicos de la ocupación turística? A ver, esta ensalada de datos que nos ha transmitido Javier Hernández, el buen amigo Javier Hernández, yo creo que si ahora mismo tú le preguntas un dato concreto de todo lo que acaba de decir, es incapaz de hacerlo, porque ni él mismo se acuerda de lo que acaba de decir. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente dentro de un año, si le hacemos la misma pregunta, es muy posible que te dé datos muy similares. Las variaciones siempre son las mismas. O sea, estamos hablando de un año que empieza a ser normal, como ya hemos dicho, que se parece al 2019, y los datos son prácticamente los mismos que en el 2019. Hay un dato significativo que de este informe que él no ha mencionado, y es el precio medio por habitación. El precio, el ADR, efectivamente. El precio medio por habitación sí que es bastante superior al que había en el 2019 y por supuesto en el 2020 y 2021. Estamos hablando de una oscilación que va desde un 14% hasta un 20 y tantos % de incremento. Este es el dato significativo y este es el dato importante desde el punto de vista empresarial, hotelero en mi caso, ¿no? Los ingresos por turismo. Los ingresos por turismo van a ser superiores. Luego, si quieres, hablaremos de la inflación y todo eso, ¿seguro? Que también tiene bastante que ver, ¿no? Claro, claro. Pero a veces cuando dan estos datos de porcentajes, al final uno no sabe con cuál de ellos quedarse. Por ejemplo, he visto que el ADR, yo vuelvo al dato que más me interesa, mientras que Benalmádena tiene 175 euros, sorprendentemente Torremolinos tiene 136, lo cual no tiene ningún sentido. Claro. O sea, los hoteles de Benalmádena son muy similares a los hoteles de Torremolinos. ¿Por qué allí baja tanto con relación a Benalmádena o por qué aquí sube tanto con relación a Torremolinos? No lo sé. Sabes que esto funciona de la siguiente forma. AECOS elige una serie, AECOS, la Asociación de Empresarios, elige una serie de hoteles que son los que le facilitan los datos. Y con este conjunto de datos, ellos elaboran este informe. ¿Son reales estos datos? Estimativos. ¿Son estimativos? ¿Me entiendes? A esto me refería cuando hablo de amalgama, de ensalada de datos, que al final lo que crean es confusión. Lo que es evidente es lo que todos vemos a diario, y es que la costa está llena, que los bares están llenos, que los chiringuitos están llenos, y que los hoteles, aunque el mes de julio no ha sido tan bueno como cabía esperar después de junio, pero sin embargo tienen ocupaciones del orden del 80 y tantos %. Claro, al margen de las cifras que puedan ser variables y también cuestionables, por otra parte, lo importante es que no se quejan. Efectivamente. Que hay buena dinámica y que parece que el verano se va a salvar. Lo que ya no sé si en relación a los precios que has comentado, José Miguel, esos precios que han aumentado son en consonancia
con la carestía de la vida en base al IPC que tenemos actualmente, o porque hay que hacer caja dado los 2 años que no ha habido ingresos en años pasados. Esto, como Juan Carlos sabe perfectamente, Sí. es un tema de oferta y demanda. Y ahora mismo la demanda permite que la oferta pueda tener esos precios. Yo comenté en un anterior programa de que ya había estado unos días de vacaciones por ahí, en otro destino turístico, y bueno, yo hice la reserva creo en el mes de marzo, y 2 meses después, pues esa reserva se me había incrementado en un 30%. Es decir, el hecho de yo hacer la reserva 2 meses antes me hizo que yo ahorrara un 30% del importe. Claro. ¿Por qué ese hotel en concreto subió los precios? Porque había demanda que le permitía hacerlo, sencillamente. Juan Carlos, ¿qué lectura hace sobre los datos? Yo, en cuanto a los datos, estoy un poquito de acuerdo bastante con José Miguel de los datos. Son datos muy parecidos anualmente. Si te vas al histórico, pues ves que personalmente cambia poco, pero bueno, en este caso son datos buenos con mucha ocupación. Y después también estos datos están hechos en referencia, no te voy a decir que un poco científico, pero aleatoriamente. Claro. No es lo mismo, por ejemplo, que te vayas, y con esto no quiero yo menospreciar a nadie, al Big Data del Patronato de Turismo, donde los datos que tienen están absolutamente hechos bajo normas científicas, que no tienen que ver mucho, o tienen que ver mucho en determinados casos. Yo me parece muy bien estos datos. Hay un dato que es muy, por lo menos por aquello de que siempre me gusta hablar de mi libro, es que, por ejemplo, los motores turísticos de reserva en este momento de la actualidad están dando el primer puesto en lo que es la búsqueda de reservas de cara al futuro. El primer municipio de la costa es Torremolinos con el 88% y Benalmádena con el 85%. O sea, la intención de compra de los motores turísticos de reserva. Eso es importante lo que va en la habitación. Y realmente, bueno, si llegamos al 85, 83, 89, bueno, pues muy bien, estupendo, que vale, que viene muy bien. Pero después hay otra cosa también que habría que tener en cuenta, y esto ya es un poquito acordándose un poco de lo que es los beneficios de la temporada. No lo digo yo, lo dicen otros, ¿no? Los sobrecostes, por ejemplo, de los hoteles en este verano han subido el 24% en el tema energético, 16% en los suministros y el 7,6% en lo que es la masa laboral, la base laboral. Eso significa que es un 24% más, no lo digo yo, lo dice Celtur y yo lo aprendo de memoria, 24% más de costes en los hoteles, cuando la subida de los precios media ha estado en torno del 6,5 al 10%. Quiere decirse que evidentemente van a hacer una gran temporada, pero cuidado con ese porcentaje del 24 que me cuesto con el 10 que subo. Quiere decirse que si tenían previsto en unas circunstancias normales, con esa ocupación tan grande, ganar 1.000 millones, pues van a ganar 300. Claro. Lo que sí Eso es importantísimo que se tenga en cuenta y que se sepa, ¿no? Porque después vienen todas las replicaciones, yo quiero esto, yo subo esto, no, vamos a mirar las cosas también como los demás. Y digo yo, ¿se ponen precios en la Costa del Sol? Yo no sé si más o menos homogéneos, No. en función de los establecimientos. Quizá cada empresa pues maniobra en función, no sé, de sus estrategias, de sus circunstancias económicas y demás. Me gustaría saber, ya no solo esa homogenización que puede haber en la Costa del Sol, sino en otros destinos turísticos que son competitivos a la Costa del Sol, y hablamos de España, y hablamos de Canarias, y hablamos de Palma de Mallorca o Mallorca, hablamos de la Costa Brava, hablamos de Valencia, hablamos de Huelva, por llamarlo así. ¿Esto cómo se arbitra? ¿Cómo se controla? ¿O aquí el mercado es libre y en función de esa libertad la competencia se puede hacer de una manera más o menos legal o ilegal o directa o indirecta en base al producto que aquí estamos ofreciendo? ¿Quién pone precios al mercado? Nadie, esto es completamente libre, quiere decir, cada empresa pues tiene sus propias directrices y aplica los precios que cree conveniente, siempre que el mercado responda a esos precios, evidentemente. Si tú planteas un precio y ves que no hay respuesta, rápidamente tienes que reaccionar y rectificar, pero si a pesar de plantear esos precios hay demanda, hay reservas, pues estás en la buena línea, por así decirlo. Tengo 2 buenos amigos, que además tú los conoces muy bien también, y Juan Carlos, que bueno, se les ha antojado irse ahora en septiembre a la isla de Ischia, en Italia, cerca de Capri y todo esto, ¿no? Muy bonito, aquello fantástico, ¿no? Bueno,
están horrorizados por los precios. Es impresionante, estamos hablando de 300 euros diarios por habitación, sin incluir nada. ¿Y eso porque lo da el mercado? Sí. Vale. Y hablamos de septiembre. Paco, los precios, evidentemente la oferta y la demanda es lo que lo marca. Hay un tercer factor que manda mucho, que es el turoperador, pero ese es otro precio. Vale. Ese es el turoperador cuando se sienta contigo, en función de ese, habla a otro nivel, pero también te dice, usted Hotel Riviera, le voy a llenar el hotel, le doy a usted 62 euros, bueno, podémoslo usted. Sí, pero también es verdad que el turoperador... porque te lo llena. No, te haces números y ya está. Antes se daba en garantía, no, ahora es que te lo llena. Ahora que Perdóname si me corrige o no. Digo, por asentar un poco los argumentos. Cada vez los turoperadores tienen menos incidencia o siguen teniendo la sartén por el mango. O sea, tienen su sartén. Tienen la parte de sartén que le corresponde. Tú hablas con una cadena que dirigió José Miguel, Hoteles May, claro que depende de los turoperadores. Hablas con Holy Gold World, con los Peñarroyas, claro que depende de los turoperadores. ¿Es estable? ¿Se mantiene al alza o se mantiene no, al baja? se mantiene como está el mercado. Digo porque desde el pero COVID como está el mercado, parece Paco, que la conducta está cambiando. No, Paco, como está el mercado. Mira, yo reservo una habitación para una amiga mía con precio de amigo, en el Hotel Sentido Benalmádena, que ahora se llama Sentido Benalmádena, y con un precio extraordinario, comprada hace 6 meses, 130 euros, AD individual. Ahora vale 180, 190. ¿No se me entiende? Sí, sí. ¿Por qué? Porque les quedarán 15 habitaciones o 20. Y después, referente a lo que tú dices, cómo se controla el tiempo, hay una cosa que se dice watch competition, vigila la cosa, pero es que hoy día lo tienes ahí, el hotelero sabe a qué, la última habitación que ha vendido el hotel de al lado, a qué precio la ha vendido. Pero eso le va a dar lo mismo. El problema que tiene el hotelero es que ¿cuántas habitaciones me quedan? Claro. Ese es mi problema. Claro. O ¿cuántas no me quedan? Claro. ¿Cuántas reservas son en firme? Entonces, a partir de ahí, hombre, tampoco esto es una cueva de piratas donde van subiendo todos los días. Sí. Pero evidentemente pasa como las plazas de vuelos charter. Ryanair te vende a 5 euros, pero termina vendiéndote la última a 500. Vale. Con lo cual, 500 por 5 son 505, te sale la plaza a 252,50. Bien, tenemos por tanto dos datos que pueden ser muy creíbles, como es que hay un turismo, digamos, por encima del 80% a nivel provincial, y eso se demuestra en el optimismo de los informes que vienen por parte de la patronal de la hotelería. Dos, que los precios se han incrementado un 20 y tantos %. Los costes. O los costes, que repercuten luego en los precios, lógicamente. Pero me quedan dos variables más. Los orígenes y destinos de donde vienen los turistas, que me hablan de que de nuevo el turismo nacional parece que sigue siendo el soporte fundamental o importante más que en otras ocasiones sobre el internacional, y los tiempos. Nadie me habla de los tiempos. Los tiempos como, por ejemplo, los que venían antes, ¿cuánto venían? ¿10 días? ¿2 semanas? ¿Y ahora cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿5 días? ¿Un fin de semana? Yo no tengo ese dato, pero creo que tampoco debe haber cambiado tanto. Es decir, la duración de las vacaciones, independientemente de lo que dicen estos programas de la televisión, que antes de emitir una entrevista con un señor que pasaba por allí, pues ya acuerdan con este señor qué es lo que le van a preguntar y qué es lo que le va a decir, ¿no? Puede ser. Vale, generalmente es así. Y entonces, no, a ver, y este señor era el que dice que no, que él habitualmente tomaba 2 semanas, pero que ahora se va a conformar con 5 días para ir al pueblo y tal. No. A ver, esto no es real. Lo que es real es que las estancias normalmente son las mismas que antes. Pero eso se puede controlar. Que el cliente, está controlado. Perdona, que el cliente esté gastando un poco menos que antes es posible. También te diré una cosa. He tenido que salir últimamente, digamos, por la noche, en horas en que la gente está cenando. Y he pasado por sitios que cuando yo voy a caminar de día, pienso, estos bares, ¿cómo viven? ¿Quién vendrá aquí a tomar algo? Porque por la ubicación, por el sitio, por la estructura del bar, es el clásico sitio donde yo probablemente no entraría. Vale, pues he pasado, digamos, a las 9:30 o las 10 de la noche, en coche, y he visto que las terrazas estaban llenas. Quiero decir, está funcionando. La gente a lo mejor gasta menos y en vez de comer rodaballo, pues comerán, yo qué sé, pescadilla o bacaladilla, que es más barato. No lo sé, pero que todos los sitios están llenos, que están funcionando. Fui a un supermercado muy conocido el pasado sábado, que era festivo aquí, pero que digamos, fui en la localidad vecina y llegué a las 10 menos cuarto de la mañana. Llevaban 45 minutos abierto. Yo pensaba que estaría vacío. Claro. Aquello estaba colapsado. Claro.
colapsado. Son O sea, las 24.000 plazas de apartamentos con fines turísticos. exacto. O sea, llegar al sitio donde yo a veces salgo de mi casa andando y vuelvo a mi casa andando, pero a veces, sobre todo cuando viene mi mujer, pues vamos en coche, lo dejamos en un determinado sitio, caminamos y luego volvemos con el coche. Aparcar en ese determinado sitio, que es un sitio sumamente amplio, en las proximidades del Hotel Era problemático. En las proximidades del Hotel Pez de Espada, Sí. para concretarlo un poco más. Imposible. Ahí no aparcan Y nunca. estamos hablando de las 8 de la mañana. Es un indicativo. Sí, toda esa gente está durmiendo aquí. ¿Dónde ha dormido? Bien, es cierto que vi algunos que habían dormido en el propio coche, pero independientemente de esta Hay de todo, anécdota, ¿no? ¿dónde han dormido? Pues en todas estas viviendas y apartamentos turísticos o no turísticos o pseudoturísticos o como queramos llamarles, y por eso esas mismas personas son las que han llenado el supermercado a las 9 de la mañana o 9:30 de la mañana y están los servicios colapsados. ¿Pero por qué? Porque hay muchísima más gente que esos datos estadísticos que AECOS y que el Instituto Nacional de Estadística publican. Al hilo de lo que dice José Miguel sobre, no sé, la gran afluencia de público en lugares concretos como un restaurante, lo digo a título personal, apoyando tu tesitura, sobre lo que nos pasó este pasado fin de semana en un chiringuito de la Malagueta. Turístico, sí, Sí, también sí. Es turístico. local, nacional, internacional, vale. Intenté buscar mesa y había pues, muchos chiringuitos en la Malagueta, como los hay. Empezaba las reservas a partir de las 12 del mediodía. Ojo, no había ni a las 12 y era en ciclos de hora. Ya. Ni a la 1, ni a las 2, ni a las 3. Es decir, había partir de mesas las 4. que se usaban como 4 o 5 servicios y me dieron reserva para el turno de las 5 de la tarde. Eso ahí, Increíble. Como me voy al Burger King. 5 de la tarde. O sea, mesas que se quintuplican y diciéndole a los clientes, oiga, al entrar a las 4, a las 5 se acaba. Nos comprometemos a que usted va a tener el servicio rápido. Ahí se está corriendo el riesgo, y ojalá que no ocurra, de eso, de que estos empresarios de chiringuitos, de bares y tal, pues lleguen a aplicar esas normas que hemos leído todos en la prensa, Mal. pues que un café da derecho a estar 15 minutos en la terraza, una cerveza media hora, y si vas a comer 45 minutos. Esto es absurdo. Pero es que alguien ha publicado creo que ha sido en Twitter, no estoy seguro, alguien ha publicado una factura de un bar de Zamora. Ojo, hablamos del interior, de Zamora. Sí. Un bar de Zamora en el que unos señores llegan y toman 2 cervezas con unas tapas y se sientan. Y con eso de que te ponen una caña fresquita tal y cual, te la bebes y haces una señal al camarero y le pides otra cerveza. Ah, amigo. Cada vez que el camarero iba a servir a la mesa, 20 céntimos. Exacto. Eso en factura, han publicado la factura. Qué fuerte. Servicio de mesa. Como un servicio añadido. Y después decías, bueno, pues yo qué sé, las bravas estas que me he tomado estaban buenas, pues ahora quiero, yo qué sé, unos champiñones, unos choricitos. Aparte del precio del plato, 20 céntimos por servicio camarero cada vez que iba a la mesa. La gente ya... Y cualquier día nos ponen un reloj. La gente es que... Por el tiempo de consumo. Esto es inadmisible. Espero que no lleguemos a ese punto porque, vamos... Pero esto no ocurría antes de la pandemia. No era al menos tan evidente. Y es lo que a mí me preocupa, que nos está dejando la pandemia en estos momentos de recuperación turística. ¿Con qué positivo y con qué negativo? ¿Cómo nos adaptamos a los tiempos y no bajamos ni la calidad, no nos subimos a la parra con los precios y seguimos dando una excelencia de la cual siempre se nos ha caracterizado? La pandemia, entre otras cosas, ha dejado que ahora los bares sean tridimensionados. Es decir, bares que apenas tenían, ya que sé, 4 mesas, 6 mesas en la terraza, en la terracita, pues ahora tienen 18 o tienen 20. Y ahí se quedan. Porque han invadido la playa, han invadido el paseo marítimo, han invadido las esquinas, ponen mesas por todas partes. Y esto, además, es algo que ya está consentido y que será prácticamente imposible si algún ayuntamiento decide en su momento poner otra vez orden. No lo van a conseguir. Y que puede poner en respuesta esa situación, la que estamos comentando de sobredimensión del negocio, Sí. de la hotelería y de la hostelería, en cómo justificar que exista una gran demanda de profesionales, no haya paro en el sector, incluso las empresas se vean necesitadas de profesionales cualificados para atender los chiringuitos, los hoteles,
los restaurantes y cualquier otra no sé, empresa de servicio directo al turista. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda parte, porque el tema, conforme vamos metiendo un poco el dedo en la llaga, vamos apreciando circunstancias especiales, que yo no sé al final en qué van a derivar, pero sí que conviene ir tomando nota, por cuanto que esto está evolucionando. Yo no sé si para mejor o para seguir de una manera un poco incierta, pero si les parece, nos tomamos un descansito, le damos a la pelota, seguimos pensando, y en la segunda parte a ver si ponemos un poquito de luz ante un verano especial del turismo, al menos en la Costa del Sol, aquí, en el Turismo Nuestra Industria. Hasta dentro de un ratito.